Radial, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara Biblia, cuaderno, lápiz y corazón. Lección Divina, lectura orante de la palabra de Dios. Muy buenas tardes, bienvenidos a la Lección Divina. Hoy es lunes 27 de julio y qué bueno que nos acompañan en nuestra meditación cotidiana de la Palabra de Dios. Si ustedes se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 312, ¿cómo es el número? Se me olvidó. 312-279-0170. No, es que eso nos pasa, a mí también. Me hace despistar de tanto repetir el mismo número, ¿cierto? Tranquilo, padre, que también me pasa. Sí, y a la hermana que hace el programa por la mañana también le pasa. También, mucho. 312-279-0170. Que nos escriban su mensaje a través de este número de WhatsApp. Para que nos compartan también su reflexión de la palabra de Dios de hoy. Y estamos también en vivo a través de Facebook. Nos pueden buscar en la aplicación como emisora Magna Estéreo Envigado. Emisora Magna Estéreo Envigado. Nos pueden encontrar allí en vivo. Estamos en nuestra transmisión de Facebook. También nos pueden tomar la sintonía, coger el dial 97.6 o buscarnos en internet www.magnaestereo.com.co. Bueno, vamos a meditar el capítulo 13 de San Mateo, versículos del 31 al 35. Mateo 13, del 31 al 35. Vamos a ir buscando en nuestra Biblia, vamos a apuntar el texto también en nuestro cuaderno de la Lección Divina. Vamos a orar al Señor en esta tarde. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ilumine, que nos quite toda angustia que tengamos, que podamos liberarnos de cuantas cosas no permiten que escuchemos hoy la palabra de Dios. Tantos problemas que tenemos, pues nuestros propios pecados también, los errores que hemos cometido. Ven Espíritu Santo sobre nosotros y capacítanos para recibir esta palabra. Vamos a meditar, le recuerdo, Mateo 13, 31, 35. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola al gentío. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza, que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina, hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré lo secreto desde la fundación del mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, qué bueno que se comuniquen con nosotros a través de WhatsApp 312-279-0170. Podríamos sacar varias meditaciones de este Evangelio de hoy y empecemos, si alguno se ha hecho muy popular, unos collarcitos
que tienen una bolita de cristal y en la bolita tienen un granito de mostaza. Yo sé que muchos de pronto tienen esos collares y los han comprado como con una intención diferente, que eso es de la suerte, bueno, unas cosas muy raras. Pero han hecho pues como, digamos así, yo no sé cómo se llamará eso, como bisutería, con esas granitos de mostaza. Entonces la mayoría de nosotros conocemos de qué tamaño es un grano de mostaza, es muy pequeño. Y aquí nosotros podemos empezar a entender lo que va queriendo decir Jesús. Para Jesús hay una teología de lo pequeño, ¿cierto? Cómo lo pequeño se puede convertir en grande, cómo los sencillos son agradables a los ojos de Dios y no los grandes del mundo. Y acordémonos, por ejemplo, en el Evangelio de San Lucas, que todo empieza en Nazaret de Galilea, en un pequeño pueblo, y acaba en la gran Jerusalén, en la pasión del Señor y en la resurrección. Entonces miremos cómo todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, con Dios mismo, con el Dios que anuncia a Jesús, tiene una relación muy especial con lo pequeño. Dios ama lo pequeño, lo sencillo, lo humilde. Por eso este ejemplo de hoy, el grano de mostaza lo podemos coger en un dedo, y allí tenemos que entender que el grano de mostaza no significa en sí mismo, o no tiene poder por sí mismo. Y nos dice el Evangelio de hoy, yo quiero que escuchen estas palabras porque tenemos que identificar lo que nos dice el Señor. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo, que uno toma y siembra en su campo. No es el grano de mostaza por sí o en sí solo. Las cosas no sirven de esa manera. No, hay que tomar el grano y sembrarlo en un campo. Entonces sí, está bien ser sencillos, está bien la humildad que Jesús le está sugiriendo a la gente, está bien la teología de lo pequeño, pero ¿qué vamos a hacer con eso pequeño? ¿Qué vamos a hacer con nuestra humildad? ¿Qué vamos a hacer haciendo las cosas sencillamente? Pues eso tiene que tener algo que se le adhiera, que se le pegue para poder que dé un fruto. Entonces el grano de mostaza es a lo que Jesús compara el reino de Dios, pero a eso hay que sumarle algo más. ¿Qué vamos a hacer con los dones que Dios nos dio? ¿Qué van a hacer los discípulos que escuchan a Jesús con sus palabras, con su enseñanza, con aquello que ellos han visto que Él hace? Entonces no se puede quedar en una semilla porque sería algo infecundo, un trabajo mal hecho. Por eso existe la especificación de que el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza, pero un grano de mostaza que se siembra. ¿Qué se siembra? ¿Qué hago yo con los dones de Dios? ¿Qué hago yo con lo bueno que tengo, con mis virtudes? La experiencia de todos los días nos dice que a veces desaprovechamos lo que tenemos, que somos buenos y reconocidos ante el mundo como buenos y que la gente nos valora. Pero eso no es suficiente. ¿Yo qué estoy haciendo con mis virtudes? Tal vez las desperdicio, tal vez me dejo llevar por mi pecado. Eso nos pasa a todos, mis hermanos, nos pasa a todos. Entonces qué bueno que meditemos esto desde esta perspectiva. Y también yo quiero que sigamos mirando en el texto dónde termina el grano de mostaza. El grano de mostaza termina siendo útil no para sí. El grano de mostaza termina siendo útil incluso para los pájaros del cielo. Los pájaros no necesitan un impulso ajeno para volar. Ellos pueden volar en sí mismos, pero necesitan un apoyo. Y ese grano de mostaza que se siembra, que se hace arbusto, que se hace ramas, se convierte en el lugar donde ellos pueden anidar. ¿Quién puede pensar que un pequeño niño puede ser un gran profesional? O que un pequeño niño puede dirigir una empresa, o que tiene la capacidad de construir manualmente algo. Muchos no lo pensamos, pero es posible cuando la persona se desarrolla, crece, desarrolla sus facultades cognitivas, sus capacidades para hacer las cosas. Entonces miren qué importante el proceso y el potencial de muchas cosas. Y ahí también Jesús está llamando la atención sobre el potencial del ser humano. ¿Cuánta capacidad tiene el ser humano? Y cuánta no se ha explotado, no se ha descubierto. ¿Cuántas capacidades tienes tú en la vida? ¿Cuántas capacidades tienes? ¿Las explotaste todas?
tú el potencial que tienes, la vitalidad que tienes, las utilizas bien utilizadas. A veces utilizamos nuestras facultades, nuestra belleza interior, nuestras facultades físicas, nuestra fuerza física, en cosas que nos hacen perder la vida. Esas cosas nos hacen perder la vida. Entonces, aquí hay una interpretación muy bella del Evangelio, del reino de Dios. El grano de mostaza no es solo un grano y que no se le explota su potencial. No, hay que cogerlo, sembrarlo, volverlo árbol. Hay que coger lo que yo tengo, lo que Dios me dio, hacerlo árbol, hacerme útil para los demás, transformar mi vida. Yo quiero que todos pensemos que hay que aprender de esta experiencia de la vida donde todos nos equivocamos, donde todos vamos conociendo nuestras facultades, para no volver a caer en los mismos errores, porque podemos perder la semilla. 312-279-0170, para que nos escriban. Muy feliz y bendecida tarde, familia Magna. El versículo 32 es el más llamativo para mí. Esta palabra me quiere decir que hay que engrandecer nuestra fe a ejemplo de la semilla de mostaza, que aunque es la más pequeña de todas las semillas, así debemos ser nosotros, sencillos, humildes, y hacer germinar la siembra con nuestros buenos frutos, y abonándola con la oración, el ayuno, la caridad, las buenas obras, cumplir los mandamientos, ir creciendo poco a poco hasta hacer crecer nuestro árbol personal de nuestra vida, y tener ramas para que otros puedan conocer el amor de Jesús. Así seremos grandes en el reino de los cielos. Muy feliz y bendecida tarde, Kelimar Vargas Restrepo. Bueno, gracias a Kelly. Nos pueden seguir escribiendo 312-279-0170. En el Evangelio también escuchamos que Jesús es el sembrador. Obviamente la semilla o lo que pone Dios hay que cultivarlo. En nuestras capacidades tenemos que cultivarlas, cuidarlas. A veces se nos puede escapar la vida por un pequeño error y tenemos que entender que la vida nos ha sido dada para aprovecharla al máximo. Encontramos, esta es la primera parábola del Evangelio de hoy, la semilla de mostaza, que es como el reino de Dios, como un hombre que siembra esta semilla en un campo. Y tenemos otra parábola, la parábola de la levadura. Y nosotros sabemos bien que la levadura nos es útil para ponerla en el pan y para que el pan se esponje, para que el pan crezca, ¿no? Y esto le da un gusto diferente al pan. Yo no sé si alguno de ustedes ha comido pan sin levadura. El pan sin levadura es duro y es asentado. El pan con levadura pues es el pan que todos conocemos y que tiene un sabor diferente. Y yo quiero relacionar, para que nosotros entendamos, el pan sin levadura con lo que hacían los judíos. Los judíos antes de la Pascua no podían comer pan con levadura. Debían sacar la levadura de la casa, quemar los restos de pan que hubiera con levadura, para poder celebrar la Pascua. Esto lo tenemos en el Antiguo Testamento, lo podemos leer en el Éxodo 12:19. Guardaréis la fiesta de los panes ácimos, o sea, los panes sin levadura. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas. Las mujeres tenían que coger los panes, coger todos los alimentos que tuvieran levadura y quemarlos. No podía haber levadura en las casas, porque cualquiera que comiera el leudado o pan con levadura, sea extranjero o natural del país, será borrado de la congregación de Israel. Entonces era una norma, y entonces aquí viene Jesús a comparar el reino de los cielos como con la levadura, con algo que hace crecer, que fermenta la masa. Entonces yo quiero que lo entendamos. Deuteronomio 16, creo que está en el versículo 3, 16:3. No comerás con la víctima, están hablando del cordero, no comerás con la víctima pan fermentado, es decir, pan con levadura. Durante 7 días la comerás con ácimos, con panes sin levadura. Y aquí en el texto se llama pan de aflicción, porque a toda prisa saliste del país de Egipto, para que te acuerdes todos los días de tu vida del día en que saliste del país de Egipto. Pan de amargura, pan de aflicción, nos dice ese texto. Y Jesús nos dice que el pan con levadura, o que la levadura, puede entenderse como el reino. Entonces, entenderse como el pan bueno, o el banquete bueno, o el banquete sabroso, diferente a un pan sin levadura. Entonces, el reino de los cielos es algo que se tiene que disfrutar,
El reino de los cielos es algo que hace crecer, que se siente, es algo que viene en la sustancia de la vida y del mundo. Por eso Dios quiere sembrar su reino en las cosas simples de la vida. Por eso lo explica de una manera tan simple. El reino de Dios es como la levadura, que es imperceptible, pero si falta la levadura, el pan es duro, el pan no crece. Así también yo quiero que ahora apliquemos esto a nuestra cotidianidad. El reino de los cielos se manifiesta en lo más sencillo que tenemos, y es el gozo de saber que Dios está con nosotros a pesar de muchas cosas, de lo que nosotros le pongamos. Bueno, qué bueno que nos llamen, 331-6087, 331-6087. Por acá en el Facebook también nos llegan mensajes. Claudia Fuentes Morales está en sintonía, es Eulalia Sánchez. Buena tarde, padre, que Dios le dé salud para estar ahí explicándonos la palabra de Dios. Ignacio Arboleda, buena tarde, padre, para el equipo de trabajo y para todos los oyentes. Pienso que el grano de mostaza me dice a mí lo pequeño que debo ser ante él y ante los demás, que se refiere al servicio y respeto a los demás. Estela Gómez, Señor, dame la gracia de sembrar tu palabra en mi corazón. Claudia Fuentes Morales nos dice, el grano de mostaza, somos los seres humanos, tan pequeñitos como la semilla, pero podemos crecer grandemente. Debemos ser humildes y grandes en el amor de Dios. Y en el 312-279-0170 también nos va llegando participación. Con este evangelio puedo preguntarme, ¿cómo estoy dejando que el reino de Dios crezca en mi vida? Esa inquietud nos la deja un oyente. Nos ha dejado otra reflexión, Said de Gualandalles, Dios les bendiga. Jesús nos muestra que de las pequeñas cosas, criaturas, sale lo más grande y lo más sublime. Dios nos da dones, talentos que no aprovechamos debidamente. Los tenemos dormidos y es hora de ponerlos al servicio de los demás, como hace la planta de mostaza que también anidan las aves. Buenas tardes, una nueva oyente nos escribe. Bueno, ojalá nos deje por aquí el nombre y de dónde nos está escuchando. Más mensajes, vamos a saludar a Carlos Lopera. Dice, esa enseñanza me dice que la humildad es un privilegio y que debemos tenerlo todos. Bueno, por aquí nos preguntaban cómo hacer crecer el reino de Dios cada día. Como el reino de Dios a veces puede ser tan imperceptible, tan sutil, tan sencillo en la vida cotidiana, yo creo que debemos reconocer primero las virtudes que tenemos, lo que Dios nos ha puesto como una herramienta para construir su reino. A veces botamos las herramientas, a veces perdemos la vida, el tiempo. Hay que aprovechar todo cuanto tenemos en este momento. Y si tenemos nuevas oportunidades, aprovechar las nuevas oportunidades. El reino de Dios se va construyendo muy despacio, lentamente en nosotros. No es fácil comprenderlo, es el mismo Jesús que reina en medio de nosotros, pero debemos darle espacio a Dios para que obre, no pelear con Dios, no pelear con su voluntad, no pelear con la vida. Y eso es lo que nosotros tratamos de hacer todos los días. A veces peleamos con la vida, peleamos con nuestros propios errores y con nosotros mismos, no dejamos que el reino crezca. Y el reino, como es tan simple, tan sutil, entonces a veces lo desperdiciamos. Creemos que lo que hacemos, lo que pensamos es lo correcto. Entonces el reino de los cielos, podríamos hacer tareas muy sencillas para que crezca. Podríamos fijarnos sobre todo en las actitudes que podríamos imitar de Jesús, en la sencillez de vida que deberíamos llevar, en las facultades que deberíamos aprovechar, pero también arrepentirnos de lo que en el pasado hemos hecho mal. Las dos parábolas que hoy emplea Mateo, la de la semilla y la de la levadura, expresan cómo el reino crece de una manera escondida y silenciosa. El grano de mostaza, siendo tan pequeño, crece hasta hacerse un arbusto y presta un servicio a los pájaros que puedan reposar en él. La levadura hace crecer la masa para que el pan sea blando y sirva de alimento. El reino es vital, fecundo, si lo dejamos crecer en nosotros, pero requiere de nuestra disposición.
El reino, como el grano de mostaza, es una semilla muy pequeña, es decir, que es humilde, no aparece con gran esplendor, no es autosuficiente y para crecer en nosotros debe ser acogido. Esta semilla respeta nuestra libertad, no nos coacciona, es discreta y solicita nuestro permiso para crecer. Cada uno de nosotros debe regarla en nuestra tierra y cuidarla para que no se infecte. El reino requiere de nuestra apertura y entrega libre porque el amor es gratuito. Es el don de Dios que es nuestro bien. Deja crecer el reino significa alimentar este amor con la escucha de la palabra y su puesta en práctica en una vida coherente y comprometida. Crece además con una vida orante y sacramental. Gracias a nuestro oyente. Otro oyente, Carlos Andrés Paniagua, sembrar la palabra de Jesús en nuestro corazón y abonarla con nuestra oración y buenas obras. Crece en nosotros el gran grano de mostaza. Bueno, muchas gracias a todos los que nos van escribiendo. 312-279-0170. Podemos sacar varias meditaciones del texto de hoy. Es importante que nosotros primero descubramos qué es el reino, qué es, y entendamos que el reino es la persona, la presencia del mismo Jesús en medio de la vida de nosotros. No es un reino que nos va a liberar de nuestros problemas económicos ni de nuestros dolores físicos, aunque Dios lo puede hacer, pero el reino está dentro de nosotros, lo dice el mismo Jesús. Y si nosotros no cultivamos el reino, corremos el riesgo de perderlo. 331-6087 nos pueden llamar. Tenemos una llamada, nos colgaron. Bueno, entonces yo creo que es de vital importancia que nosotros en primer lugar descubramos qué es el reino. No podemos amar lo que no conocemos. Y en segundo lugar, cómo yo trabajo para el reino, cómo yo cultivo el reino de Dios. Y el cultivo del reino, sembrar la semilla, cuidar la semilla, tiene que ver con todo lo relacionado con mi forma de comportarme, con mi forma sobre todo de ser en el mundo, cómo soy con los demás, cómo soy en mi casa, cómo hago mi trabajo, cómo soy también en mi vida íntima, cuando nadie me ve, cuando no estoy en mis labores cotidianas, soy coherente. Nos pasa también a todos, no lo somos a veces, y por ahí se empieza a fracturar el reino de Dios. Y como el reino de Dios está dentro de nosotros, podemos dañar fácilmente el reino que Dios quiere que crezca en medio de nosotros. Hagamos nuestra reflexión, apuntemos en nuestro cuaderno de la Lección Divina, cómo Dios nos llama hoy, a qué nos llama hoy. A mí personalmente me llama a la transformación personal, al arrepentimiento, a mirar la vida y a mirar sus nuevas oportunidades. Porque el reino de Dios no se acaba en un momento, no, el reino de Dios es para siempre, para los hombres de toda época. Si alguno piensa que se ha equivocado, o le ha dado la espalda a Dios, o está en pecado, tranquilo, el reino de Dios es para todos. Él nos permite volver a nacer, un renacimiento a la vida de Dios. Gracias a todos los que nos han escrito. Recuerden que todos los días tenemos una programación especial. Nos pueden seguir a las 9 de la mañana con Evangelizando Ando. También nos pueden seguir a las 3 con la Hora de la Misericordia, a las 3:30 con la Lección Divina, a las 9 de la noche con la Hora Santa. Y tenemos la Eucaristía en vivo siempre a las 7 de la mañana y a las 6:30 de la tarde. A todos les envío un abrazo muy especial. Gracias por haberse conectado con nosotros a través de la Lección Divina. Un abrazo y nos encontramos mañana a las 3:30 de la tarde. Este lunes los invitamos a todos, especialmente a las mujeres que crean tener problemas con las drogas. Tendremos invitadas muy especiales desde España, México y Estados Unidos. Los esperamos en el programa de Narcóticos Anónimos a partir de las 7:10 de la noche por la emisora Magna Estéreo 97.6 FM. En la tarde hay una hora muy especial, las 3:30. Un momento para escudriñar y conocer el contexto histórico de la palabra de Dios. Prepara Biblia, cuaderno, lápiz y corazón. Lección Divina,
Lectura orante de la palabra de Dios. ¿Usted cree que tiene problemas con las drogas? Narcóticos Anónimos puede ayudarle. NA es una organización mundial, gratuita y anónima. Este lunes los invitamos a todos, especialmente a las mujeres que crean tener problemas con las drogas. Tendremos invitadas muy especiales desde España, México y Estados Unidos. Los esperamos en el programa de Narcóticos Anónimos a partir de las 7:10 de la noche por la emisora Magna Estéreo 97.6 FM. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Magna Estéreo te invita a escuchar la coronilla La Divina Misericordia todos los días a las 3 de la tarde y a las 3 de la madrugada por los 97.6 FM, La Buena Nueva.